Hola de nuevo a todos. El día de hoy vamos a ver resonancia magnética de codo y muñeca en sus protocolos de miembro superior. Vamos a partir con la resonancia magnética de codo. Vamos a ver un poquito de su anatomía rápidamente. Ya recordemos que hay otros videos que nos indican la anatomía. De eso está lleno lo que vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a partir agradeciendo al colega Yuri Berríos por la cortesía de brindarnos estas imágenes. Eh, Estas se han sacado de un video que él tiene donde se explica toda la anatomía, así que no vamos a entrar tanto en lo que respecta a esto, sino más bien en la angulación de los planos, ¿ok? Entonces, tenemos el plano coronal que vamos a tratar de ir obteniendo, en donde vamos a dibujar una línea imaginaria que sigue el eje longitudinal de la articulación en el plano sagital y en el plano axial vamos a hacer una línea que pase por ambos epicóndilos. El resultado es la imagen de al medio de resonancia magnética de codo en una ponderación T1. Para obtener un plano sagital vamos a trazar una línea que siga el eje longitudinal de la articulación en una proyección coronal y en una proyección sagital vamos a trazar una línea que sea perpendicular a los epicóndilos o la línea imaginaria que atraviesa ambos epicóndilos que usamos de referencia para el plano coronal. Entonces las dos primeras imágenes tenemos una imagen axial con lo que le acabo de mencionar y el coronal siguiendo el eje longitudinal de la articulación. Las angulaciones no tienen mucha ciencia, es un protocolo bastante simple de realizar. Finalmente tenemos la imagen derecha con la imagen resultante en una proyección sagital. Nuestro tercer plano a programar va a ser una secuencia axial en donde vamos, en donde en la imagen de la izquierda vemos el resultado, en la imagen central coronal vemos cómo hay una línea imaginaria que pasa por la articulación atravesando ambos epicóndilos y que es perpendicular al sentido longitudinal de la articulación misma. En la tercera imagen de la derecha vemos la proyección sagital, donde vemos el codo totalmente extendido y que sigue un plano también perpendicular al eje longitudinal de la articulación. Resulta importante que sepan que todos los protocolos de músculo esquelético van a ir variando en función del lugar donde se realicen, pero existen ciertas normas generales, como por ejemplo realizar una proyección de P-FAT-SAT, es decir, ponderada en densidad protónica con saturación espectral, siempre en los tres planos. Hay algunos protocolos en particular que se agrega un axial oblicuo que vamos a ver más adelante. El resto de ponderaciones corresponden a T2, T1 y STIR. A veces prefieren STIR en los tres planos, T2 en dos planos, axial T1 solamente. Eso va a ir variando según el centro que lo realice. El cómo se realizan estos tipos de protocolos va a depender del radiólogo y el centro médico u hospital donde se realice. Ninguno es mejor que otro, la verdad es que solamente van a diferir en cuanto al ojo clínico que tenga el médico radiólogo. Lanzando una secuencia localizadora para poder ir corrigiendo en los tres planos con un segundo localizador y eventualmente un tercer localizador si lo amerita. Ya hemos obtenido una secuencia axial localizadora para luego posicionarnos con un nuevo localizador en tres planos que nos va a dar mayor referencia. Vamos a repetirlo una vez más, incluso una tercera vez, para ir corrigiendo mejor las angulaciones y los planos de adquisición.
Entonces vamos con nuestro tercer localizador y definitivo. Si se fijan, ya tenemos más claridad respecto a cómo es la articulación, cómo se encuentra posicionada. Lo importante acá es elegir la articulación más allá de cómo estén conformados los huesos largos, es decir, radio, ulna y húmero. Ya, porque muchas veces el paciente no queda en esta posición estricta de la extensión del brazo y rotación externa. Ya, muchas veces por impotencia funcional no vamos a tener este plano tan bonito. Una vez que sacamos estos tres planos de la secuencia número 3 localizadora, vamos a lanzar nuestras secuencias coronal, T1, STIR y T2, siguiendo el eje longitudinal de la articulación. Vamos a corregir en el plano coronal que esté bien centrado, que esté bien encuadrado, y en el plano axial, como hemos mencionado anteriormente, una línea que pase por ambos epicóndilos del húmero. Vamos a planificar nuestra secuencia axial, la cual va a ser perpendicular a los planos elegidos anteriormente para nuestras secuencias coronales, siempre centrándonos en la articulación y perpendicular al eje longitudinal de la misma articulación. Estamos planificando acá en el axial, que quede bien encuadrado, y nos falta un coronal, que es uno de los que va a salir en estos momentos. Aquí tenemos nuestro localizador coronal, el cual es bastante eficiente, no obstante vamos a esperar que salga alguna secuencia coronal para poder planificar de mejor manera. Para ir avanzando en el estudio, vamos a planificar nuestra secuencia ponderada en T2 gradiente sagital, no una proyección sagital. Por supuesto que nos van a servir de referencia los localizadores y las secuencias que hayan salido hasta este momento. La línea más importante debe ser la del plano sagital medio perpendicular a la línea intercondyle que utilizamos como referencia para la planificación coronal. Que es la que estamos ajustando en estos momentos. Bien centrada en la articulación radio-ulnar y húmero cubital o húmero ulnar. Aquí tenemos nuestro plano coronal del localizador. Ahora vamos a aprovechar que ya terminó la secuencia número 4, que era la coronal T1 que planificamos inicialmente. Si se fijan, perpendicular a la articulación radio-ulnar. Recuerden, nos interesa mucho más la articulación que el eje longitudinal que tengan los huesos largos comprometidos. Vamos a validar y vamos a esperar los resultados. Vamos a ver en caso de que se utilice medio de contraste, al igual que en todos los protocolos de músculo esquelético, vamos a realizar secuencias ponderadas en T1 con saturación espectral, T1 FATSAT en los tres planos pre y post contraste. En algunos centros médicos se hacen pre-contraste 2 y post-contraste los tres y se ahorran una secuencia en el fondo. La recomendación siempre de parte de nosotros va a ser realizar los tres planos pre y post contraste y ya con el tiempo ustedes pueden ir descartando cuál es el plano que nos aporte quizá un poco menos de información. Secuencias opcionales, T2 gradiente en un plano axial y secuencias ponderadas en T2 STIR, sagital y coronal. Esto va a depender netamente de cada centro donde ustedes trabajen. Vamos a esperar que salgan todas las imágenes para luego enviarlas. Tenemos en el visor las tres proyecciones ya programadas, en ponderaciones T1 y T2 gradiente principalmente.
Continuando con la clase de hoy, vamos a ver protocolo de muñeca. Partiremos hablando con un poquito de anatomía básica del libro, en este caso es Netter, los huesos del carpo, radio, ulna y las articulaciones metacarpo-falángicas. Todo esto ya lo manejamos, así que netamente para que le puedan hacer pause en caso de que se le olviden los huesos del carpo. Vamos ahora viendo dos cortes, el de la izquierda más hacia ventral y el de la derecha más hacia dorsal, es decir, hacia posterior, si nos comparamos con una posición anatómica, en donde vamos a entender que estos dos cortes son de gran utilidad. Primero el de la izquierda, vamos a ver que tenemos el hueso trapecio, luego el amato o el gancho del ganchoso, para luego continuar con el pisiforme y el escafoide, que en este caso no se ve, pero se ubica ahí. ¿Para qué? Para que el ligamento transverso o el anular del carpo pueda tener un soporte y generar algo que llamamos el túnel carpiano. Tenemos aquí también en anatomía radiológica los huesos que ya vimos anteriormente. Y aquí tenemos un corte axial en donde más se puede visualizar lo que conocíamos y que ya les mencioné recién, el túnel carpiano, evaluar la indemnidad de los tendones flexores superficiales y profundos, dependiendo de la altura de donde hagamos el corte. Vamos a visualizar ahora la plataforma en lo que respecta al protocolo en sí. Entonces, al igual que todos los exámenes, parte con una secuencia de localizadora potencial ante 1 de un plano axial para luego repetir un localizador, pero en esta ocasión de 3 planos. Vamos a mover con los gráficos acoplados, vamos a hacer un poco de zoom y nos vamos a poner de manera ortogonal a los planos estrictos de la muñeca. Validamos nuestra secuencia y esperamos a que salga la segunda secuencia localizadora. Es importante hacer hincapié que un buen localizador te garantiza una buena planificación de tus propias secuencias. Entonces aquí vemos cómo están saliendo las secuencias. Y vamos a planificar ahora la secuencia número 3, que es un coronal T1. Tomamos y utilizamos como centro de referencia los huesos del carpo. En el plano sagital, uno que sea paralelo al eje longitudinal de la articulación. Vamos a hacer un poco más de zoom y centrarnos acá en el plano coronal. Estoy buscando un plano axial y vamos a elegir el que pase por la articulación radio-ulnar. Posicionamos bien, validamos nuestra secuencia y le damos OK. Vamos a aumentar aquí un poquito los next para ganar un poco de señal, ya que este estudio lo estamos haciendo sin antena dedicada, lo estamos haciendo con una antena multipropósito flex, en este caso pequeña, de 4 canales. Corregimos mejor la angulación, ver nuestro resultado, seleccionamos que la antena sea la correcta, vamos a desactivar las spine y ahora sí le damos OK. Mientras sale la primera secuencia coronal T1, vamos a sacar nuestra segunda secuencia, que también es coronal, así que le vamos a poner clic derecho, copiar parámetros de referencia, y nos debe quedar exactamente igual a la secuencia número 3, en lo que respecta a su FOB, cantidad de cortes, gap, entre otros aspectos. Mientras salen estas dos secuencias, vamos a seguir planificando nuestro estudio en los planos ortogonales respectivos. Ponemos esta secuencia coronal que ya acaba de salir, potenciada en T1, seleccionar serie, volvemos a hacer zoom, elegimos nuestro mejor plano y ahora nos vamos a poner de manera axial. Importante abarcar la articulación radio-ulnar distal
Y las primeras articulaciones metacarpofalángicas, ya sea desde la primera hasta la quinta. Por supuesto que dentro de todos estos cortes se deben visualizar correctamente los huesos del carpo. En el plano sagital vamos a utilizar uno que sea perpendicular al eje longitudinal de la articulación. Vamos a abarcar un poco más con cortes. Importante, mejor que sobren cortes, aunque el tiempo aumente un poco a que tengamos que repetir una secuencia solo por el hecho de que no se ven todas las estructuras anatómicas. Ajuste de radiofrecuencia en verde, importante para que las técnicas de saturación sean correctas y consideremos solo las frecuencias de la estructura anatómica y no estemos considerando frecuencias que sean asociadas al aire o al entorno donde se encuentra el paciente. Por ejemplo, cuando están con esponjas a los lados, la idea es que solo consideremos las frecuencias correctas. Terminamos de ajustar, vemos que la antena activa solamente la flex small y le damos OK. En este caso vamos a pausar la segunda secuencia coronal, ya que nos basta solamente viendo la primera cómo quedó el resultado. Para fines prácticos, vamos a avanzar con la secuencia axial. Vamos a abrirla, la vamos a validar. Mientras tanto, vemos acá que había una secuencia axial que no se copiaba. Clic derecho, copiar parámetros de un axial. Y ahora sí, nos queda un solo plano por planificar, que es el plano sagital. Vamos a abrirla. Nos posicionamos a nivel del carpo, un eje longitudinal a la articulación que abarque desde medial hasta distal todas las articulaciones metacarpofalángicas proximales, que abarque desde medial hasta distal toda la estructura anatómica y un eje perpendicular al plano coronal que ya habíamos elegido inicialmente. Podemos modificar un poquito más de parámetros, aumentando los promedios, mejorando un poco la matriz para obtener mayor señal. Recuerden siempre debe estar activada solo la antena multipropósito flexible. Corregimos aquí mejor el plano sagital. Y la vamos a validar. Perdón, aquí me equivoqué. Ahora sí, quería subirlo un poco más. Ahí para que quede bien centrado. Vamos a esperar que salga una secuencia axial. Y para el uso de medio de contraste siempre se van a utilizar secuencias T1 FATSAT. En este caso tenemos que vamos a ir modificando y rotulando los nombres para hacer los tres planos, axial, coronal y sagital, que se hacen pre y post contraste. Terminamos de rotular. Mientras tanto van saliendo nuestras secuencias axiales y sagitales. Cuando administrar medio de contraste en un estudio de muñeca, cuando se observen aumentos de volumen que no estén asociados a traumatismo, lesiones de aspecto tumoral, sinovitis, necrosis vasculares de Kienbock, relativo. Hay radiólogos que les gustan con medio de contraste. A modo personal yo considero que debe ser con medio de contraste siempre, porque algo que es avascular debemos demostrar que no se encuentra vascularizado. Terminamos de rotular. Vamos a abrir esta secuencia axial precontraste que la vamos a copiar de la secuencia axial que ya salió. Vamos a hacer un poco de zoom. Aquí vemos el túnel del carpo con sus tendones flexores propios y extensores por dorsal. Vamos a copiar el parámetro y vamos a validar. Vamos a ajustar la radiofrecuencia que sea lo más acorde y ajustada a la estructura anatómica a estudiar. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las proyecciones. Siempre copiar ya sea la dirección de fase, la cantidad de cortes, el field of view, entre otros aspectos súper importantes. También el grosor de corte, no olvidar.
Vamos aquí, viendo cómo salió esta secuencia sagital. Quedó con un poco de ruido, así que la vamos a tener que repetir, pero nos sirve para referenciarnos los tres planos ortogonales de la estructura anatómica. El resto, como ya digo siempre, es historia. Es netamente esperar que salga el resto de las potenciaciones. Esperando que les haya gustado esta clase y que le haya sido de utilidad, me despido. Un gusto poder enseñarles y transmitir todo el conocimiento. Al igual que el resto de los profesores, vamos a estar dichosos de poder ayudarlos en este largo camino del aprendizaje. Muchas gracias. Mi nombre es David Lobos, tecnólogo médico de la especialidad de imagenología y física médica. Nos vemos en otra ocasión. Chao.